Voy a invitarles a leer dos pasajes. Ahí el capítulo 5, vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 14. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pasamos la hojita, capítulo 6 y el verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ponga la Biblia ahí en su lugar, y yo voy a invitarlo a que le pidamos a Dios esta noche que nos hable. Yo no sé si alguien necesita que Dios le hable. Yo estoy en este lugar con una necesidad grande de que Dios me hable. Siéndole sincero, hoy necesito a Dios más que ayer. Yo no sé si alguien está en la misma posición. Y voy a invitar al grupo de alabanza que nos ayude a cantar, porque vamos a clamar cantando. Yo no sé si alguien quiere que Dios le hable. Se lo vamos a decir a Él. En tus manos, Señor. Yo voy a poner mi vida en sus manos. No sé si alguien quiere hacerlo. Voy a poner mi vida para que Él hable conmigo, para que hable con mi corazón, para que despierte mis sentidos. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, y aquí en mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, que aquí en mi corazón anhela oír tu voz. Estén cómodos, por favor.
La carta a los Hebreos comienza diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Parece ser que la carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de creyentes que, como lo leímos al principio, llevaban mucho tiempo escuchando palabra de Dios, llevaban mucho tiempo de haberle entregado su vida a Jesús, de haber pasado por el proceso de creer, arrepentirse, convertirse al Evangelio. Y parece que ese mucho tiempo que habían caminado había adormecido sus sentidos, había apaciguado sus ánimos, y estaban terminando o llegando a adquirir rudimentos que antes traían de sus vidas pasadas. Parece ser que muchos de ellos, o en su totalidad, eran judíos o venían del judaísmo, y entonces se estaban concentrando en cosas que en el Evangelio ya no son importantes, pero que eran importantes en el judaísmo. Y el escritor quiere hacer un llamado a los hebreos para que despierten, para que piensen, porque a veces oímos pero no pensamos, porque a veces asistimos al culto pero no ofrecemos culto. Y no sé si me haga entender, pero me refiero al hecho de que venir a las 6:30 o 7 de la noche, sentarme en una banca, pararme, aplaudir, cantar, orar, escuchar e irme, no es suficiente. Me estoy refiriendo al hecho de que esto no es una religión, esto no es una tradición. Porque cuando hablamos de tradición o de religión, y no estoy hablando de una religión en particular, de X o Y, y no voy a hablar aquí de alguna denominación. Cuando hablo de religión, como cuando la Biblia habla de religión, está hablando de un solo movimiento mundial, que los unos creen en algo, los otros en otro, pero todo es lo mismo. Porque la religión es lo que el hombre inventó para sentirse bien. No sé si me haga entender. El hombre quiso inventar la religión para darse un poquitico de bálsamo. Cuando una persona es religiosa, sencillamente, después de fallar, de equivocarse, de pecar, cuando se siente mal en su conciencia por alguna acción, entonces recurre a la religión, a la tradición, al rito. Y cuando ofrece su rito, cuando ofrece su sacrificio, por decirlo así, entonces la persona se siente bien, se siente tranquilo con él mismo. Pero el problema con Dios seguirá por siempre y hasta la eternidad. Resulta y pasa con la tradición que la gente hoy sencillamente puede sentirse dolido, arrepentido de cualquier cosa que haya pasado ayer, pero hoy ofrece su sacrificio, hace su ritual, y mañana se levanta tranquilo como si nada hubiera pasado, para volver a hacer los mismos actos de los cuales se arrepintió antes. Pero cuando uno conoce el Evangelio, cuando uno conoce a Jesús, se da cuenta de que esto es diferente. Porque cuando yo he conocido a Jesucristo y por alguna razón, por mi descuido, por mi tranquilidad, por mi falta de fe, por tantas cosas, le fallo a Dios, la situación es diferente. Y alguien que puede dar fe de esto es el salmista David. El rey David, después de haber pecado, entonces él comienza a escribir, porque él creyó que había solucionado el problema, encubrió su falta, nadie se dio cuenta, sus sirvientos le cuidaron la espalda. Todos sus hombres de confianza le dijeron: tranquilo, usted es el rey, no pasó nada. Si usted supiera las cosas que hacen los otros reyes paganos, usted es el hombre escogido por Dios, sobre usted está la unción. No se preocupe, David. Y David estaba tranquilo ante sus hombres, tranquilo ante el pueblo, había solucionado todos sus problemas. Pero tiene que confesar en el Salmo 51: mientras callé en mi gemir, se envejecieron mis huesos todo el día. El dolor profundo de haberle fallado a Dios, nadie se lo podía quitar, ni siquiera sus amigos, ni siquiera las victorias, ni siquiera el ganar batallas. Nada de eso le podía quitar ese dolor profundo. Hasta que un día se encontró con el profeta Natán y él le dijo: venga, David,
lo hizo caer en cuenta. Y entonces cuando David cayó en cuenta, tuvo que arrepentirse delante de su Dios y llorar mucho y sufrir mucho y padecer mucho hasta que alcanzó el perdón. Y entonces cuando alcanza el perdón, ahí sí puede David levantar su cabeza y decir: bienaventurado el hombre al cual Jehová no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel a quien le han sido borradas todas sus rebeliones. Porque el hombre, por medio de la religión, puede tranquilizar su conciencia, puede apaciguar su remordimiento, le llamamos los seres humanos. Pero nunca podrá enfrentar a Dios cara a cara, mirarlo a los ojos y decirle: aquí estoy. Pero cuando una persona ha conocido a Jesucristo y Jesucristo le ha perdonado sus pecados, la situación es diferente. Usted puede levantarse cada mañana con la frente en alto y levantar sus manos y sus ojos al cielo para decirle: aquí está tu hijo. Hoy voy a enfrentarme otra vez al mundo. Hoy voy a enfrentarme otra vez al problema, porque tú no me inculpas de pecado, porque tú has borrado todas mis rebeliones. Pero parece ser que aquel grupo de personas a los cuales el escritor de los Hebreos se dirige, son unas personas que, según como él lo dice, han entrado en un estado de tranquilidad, de pasmosidad. Y entonces el escritor quiere despertar sus sentidos, porque ellos volvieron a los rudimentos. Porque ellos otra vez están atados ahí a una creencia religiosa, a una creencia del judaísmo. Pero el Señor no nos mandó a estar atados a la religión, a estar atados al mandamiento humano. El Señor nos mandó a ser libres, porque Él nos hizo libres. Y el escritor quiere reclamarle a los hebreos que por favor despierten, que no es tiempo de pensar en rudimentos, porque el evangelio no los tiene. Porque el evangelio es algo diferente a cualquier religión. Porque una diferencia grande, y tal vez la más grande, entre el evangelio y la religión, es que las religiones las inventó el hombre, pero el evangelio vino del cielo. Y aunque es la diferencia más grande, no es la única. La religión obliga a los seres humanos a hacer cosas. La religión obliga a los seres humanos a ofrecer un ritual, a abstenerse de una cosa y de la otra. Y entonces el uno no come esto, y el otro no va a aquel lugar, y el otro no hace esto, y el otro no hace aquello. ¿Por qué? Porque mi religión no me lo permite. Pero cuando usted habla con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, y le pregunta por qué no hace esto, hay una diferencia grande. Oiga, ¿y usted por qué no va donde van sus amigos? Porque yo soy santo y mi Dios es santo. Hay una diferencia grande. Yo no estoy aquí porque estoy amarrado a una religión, porque tengo que cuidar el buen nombre de mi familia. Yo estoy aquí porque un día Jesucristo rescató mi alma, y desde que eso pasó, desde que eso sucedió, yo lo amo a Él por encima de todas las cosas, y lo que Él pida, eso haré. No estamos atados a un rudimento. No estamos obligados a hacer o a dejar de hacer. Sencillamente obedecemos porque amamos a Jesús. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y eso pasa en la vida de cada uno de nosotros. Nadie tiene que decirnos haga o deje de hacer. Nadie está mirando: ay, que no me vea el pastor, que no me vea el hermano, que no me vea la hermana. No, cuando uno se encontró con Jesús, le entregó su vida a Él, y uno ama a Jesús, antes de mirar quién lo ve, está mirando hacia el cielo y diciendo: ¿qué tal yo equivocarme? ¿Qué tal yo fallarte? ¿Qué tal yo defraudarte, Dios mío? Pero ¿por qué se adormecen nuestros sentidos?
Pero ¿por qué volvemos a rudimentos de la carne? Pero ¿por qué a veces dejamos de ser cristianos, evangélicos, hijos de Dios, y parecemos religiosos? Porque hoy ser cristiano es un orgullo. Salga a la calle y la mitad de los que usted salude, cristiano, cristiano. Y algunos le dicen a uno, Dios lo bendiga, hermano. Y yo le digo, amén, primo. Sí, porque si no está bautizado en el nombre de Jesucristo, tenemos problemas de familia. Sencillo. Si no tiene el apellido, problemas de familia tenemos. Hasta primo me lo aguanto. Pero hoy parece, usted sale a la calle y hay una cantidad de gente, decir cristiana, evangélica, gospel dicen otros. Ay, gospel. Los muchachos en el colegio le dicen, ¿usted qué música escucha? Y dice, gospel. Porque le da una idea de decir, no, yo soy de Jesús. Pero qué bueno es cuando uno en la calle le pregunta, ¿usted qué? Y yo soy hijo del Rey de Reyes. Yo soy hijo del que murió en el Calvario. Yo predico a Jesucristo. Yo vivo como Cristo, de Cristo estoy revestido. Eso a veces ni siquiera hay que decirlo. Porque a veces otros le dicen, venga, pero si somos cristianos, ¿por qué somos tan distintos? Explíquele por qué. Pero ¿sabe por qué se nos adormecen nuestros sentidos? Porque a veces entramos en esa religiosidad, por llamarlo así. Vengo, me siento, canto, escucho y me voy. Y vuelvo cuando tenga tiempo, que es lo más delicado. Cuando no haya parcial en la universidad, cuando salga a vacaciones, cuando no haya que trabajar horas extras para incrementar el sueldo, cuando no haya que dedicarle tiempo al negocio, yo vuelvo, claro. El domingo que descanso. Se adormecen nuestros sentidos porque se nos olvida el valor de esto. Se adormecen los sentidos porque no estamos mirando al autor y consumador de la fe. Se adormecen los sentidos porque usted cree que es solo venir al culto y reunirse. Incluso algunas creen que se ponen el uniforme para venir al culto porque ustedes la encuentran en la calle y son iguales a las de afuera. Y no le ven problema. Pastor, es que es el deporte. Ah, bueno. Pastor, es el trabajo. Pastor, es la moda. Pastor, es mi gusto. Pero qué bueno es cuando uno por un momento se queda mirando a ese hombre del que está hablando el escritor de los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, cuando uno a Jesucristo le da el lugar que Él se merece y lo pone por encima de Moisés, por encima de Abraham, por encima de Jacob, y lo pone al nivel que el escritor de los Hebreos le da, por encima de los ángeles, por encima de la creación. Y dice, por quien asimismo hizo el universo y por quien sustenta todas las cosas por el poder de la palabra. Ese Jesús, ese Dios que tiene todo poder de crear, de hacer, de deshacer, de quitar, de poner. Ese que hizo el cielo, ese que hizo la tierra, los mares. Ese que se inclinó del polvo de la tierra y me hizo y me formó a su imagen y semejanza. Y luego sopló en mi nariz aliento de vida. A ese que le debo el respirar de cada mañana, ese que me dio la vida, ese que me formó a su imagen, a ese Dios verdadero que un día se humilló y se hizo carne como nosotros, se vistió de carne como nosotros y subió hasta la cruz del Calvario para humillarse. Y no le bastó eso, sino que se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. A ese Jesús no solo le debo la vida, no solo le debo el aire que respiro, a ese
ese Jesús le debo la redención de mi alma. A ese Jesús le debo el perdón de mis pecados. A ese Jesús le debo la esperanza de gloria que me anima a seguir caminando sobre la tierra, esperando que un día suene la trompeta y el cielo se abra y este cuerpo de muerte sea transformado semejante a Él en su gloria, y estos ojos no otros puedan verlo tal como Él es, y estos labios y esta lengua lo puedan alabar sin pensar en el tiempo. ¿Se acuerda que cantábamos al principio? ¿Se acuerda? ¿Qué le debo a Él? ¿Algo? ¿Algo más? ¿Qué le debo a Él? ¿Qué le debo a Él? ¿Qué le debo a Él? El mundo está lleno de malagradecidos, gente a la que Dios le dio la vida y anda por el mundo diciendo que Él no existe. El mundo se llenó de malagradecidos, gente que respira oxígeno y se atreve a decir cuál creador es la evolución la que nos tiene aquí. Le deben a Él el cerebro, le deben a Él la inteligencia, le deben a Él todas las fórmulas, todos los descubrimientos, todo se lo deben a Él. Está lleno de malagradecidos, gente que anda gritando hacia el cielo que Dios no existe. Pero entre esa gente de malagradecidos hay un pueblo distinto que necesita despertar sus sentidos. Hay un pueblo diferente que reconoce que Él es Dios por sobre todas las cosas. Y Él no es un Dios no es un Dios, o sí es un Dios. Él es Dios. No es un Dios, es Dios. Los demás son inventos de la mente de cualquier hombre. Mahoma es su propio invento y está muerto. Buda es el invento de otro. Todos son inventos de los hombres. La Trinidad, inventos de los hombres para tratar de explicar lo que no alcanzan a comprender. Pero tan bueno que a nosotros nos fue revelado el misterio de la piedad. Tan bueno que yo un día pude entender que el que murió en la cruz fue el mismo que descendió en Pentecostés y visitó la iglesia, que es el mismo que en el principio creó los cielos y la tierra. Y no solo eso, es el mismo que un día volverá por mí y me llevará al cielo. Esto no es una religión. Usted y yo tenemos que entender que a nosotros nos tocó el mejor momento de la historia, así muchos digan lo contrario. Moisés tuvo que verlo en una zarza. Abraham escuchó una voz. Jacob vio una escalera por donde subían y descendían ángeles. Moisés quiso ver un poquitico más y alcanzó a ver su espalda. Abraham se encontró con Melquisedec. Por allá otro, como si fuera poco, le tuvo que hablar la burra. Pero la manifestación más grande y más sublime nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros. A mí me tocó a mí. ¿Quién era yo? ¿Quién era usted? Pero a veces eso parece tan poco que alguien es capaz de irse y dejar a Cristo. A veces eso parece tan poco que puede más un hombre de afuera, una mujer de afuera, una moda que otro inventó.
rudimentos. Se duermen los sentidos. ¿Usted sabe qué pasa cuando se duermen los sentidos? ¿Sabe o no sabe? Yo le voy a contar algo que es de mi vida personal. Cuando yo me duermo, no me duermo. Yo me muero. Seguro. O si no, pregúntele a la hermana Amparo y Estelita que un día me tocaron la puerta hasta que descansaron. Hasta que abrió la hermana Teresita. El pastor estaba muerto. Creyeron que ni estaba. Cuando bajé, ¿usted dónde estaba? Y yo, dormido. ¿Ustedes cuándo llegaron? Y pasa algo curioso. Y es que a veces mi esposa va a la cama y me dice, Juan, y yo me siento y abro los ojos, dime, y ella me da una razón, que alguien llamó al teléfono o cualquier cosa, y yo le digo, claro, ajá, sí, ¿y qué hacemos? Yo, tranquila, no hay problema. Y Juan se vuelve a dormir, y al otro día Juan no sabe nada del tema. Y mi esposa, yo le dije, y yo, conmigo no fue. Usted abrió los ojos, y yo, usted dijo que sí. Y hasta en problemas me he metido. Juan, que hoy tenemos que ir a tal parte. Yo le dije, yo no puedo. Dijo, usted anoche dijo que sí. Yo le dije al hermano que íbamos. Pero yo cuando dije que sí. Se duermen los sentidos. Y hay cristianos que se parecen a Juan cuando duerme. El predicador acaba con sus cuerdas vocales, se quita el saco, brinca de aquí para allá, corre, viene, va, suda. Y cuando él llega a la casa no sabe qué pasó en el culto. Pero gracias a Dios por aquellos que todavía tienen los sentidos despiertos. Que puede ser el predicador más sencillo que dice una sola palabra y él se va para su casa contento a decir, Dios me habló. Jesucristo habló conmigo esta noche. Yo conozco un hermano aquí en esta congregación. A mí él me hace, yo no sé, me causa gracia lo que él hace. Todos los días él sale del culto y llega a su casa. Y antes de acostarse se sienta con su esposa. Ella le dice, ¿cómo le fue? Y él le narra toda la prédica. Quiera o no quiera. Toda la prédica se la cuenta. Así, vea. Y el pastor y predicó y leyó este texto y aquí y aquí y aquí. Y cuando termina la esposa le dice, oiga, tremendo. Oiga, eso es verdad. Y él sigue esperando que Dios obre en su esposa. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos olvidó la dominical del domingo? Algunos ni se acuerdan comprando el CD. ¿Usted lo puede creer? Porque a veces se nos duermen los sentidos a tal punto que venir al culto es una rutina, es un rudimento y se volvió religión. Pero qué bueno es cuando mi alma anhela venir a escucharlo. Qué bueno es cuando mi alma me reclama tiempo con Dios. Cuando a veces uno se tira a la cama y ya se está quedando dormido y hay un cargo de conciencia que le dice, no hablaste con el Creador. Yo no sé si le ha pasado, pero despierta a veces uno por ahí muy de vez en cuando, a la hora que uno debería estar dormido, y se sienta en la cama, y vuelve y se acuesta, y vuelve y se sienta, y vuelve y se acuesta. Y de pronto por allá adentro, una parte de su ser entiende y le dice, arrodíllese, arrodíllese. Es porque su alma, igual que el siervo, necesita. Esto no es una religión. Esto es más grande que el judaísmo. Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no sé si usted vio terminada la escuela dominical el domingo. ¿Cuántas visitas teníamos aquí adelante? Más de 100. Y si nos devolvemos al domingo pasado, la historia igual.
Gente sedienta que necesita una palabra de alguien que tiene sus sentidos despiertos. El evangelista no es solo el que sale allá a predicar a la calle, allá al barrio. Necesitamos a alguien que cuando esa persona va a la banca le diga: tranquilo, aquí hay una iglesia que ora para que usted sea libre. Pero no es que solo repita, no es que, no, es porque en realidad eso está pasando. Aquí hay una iglesia clamando para que la gente de Bello, que todavía es esclava del pecado, conozca a Jesús. Aquí hay una iglesia clamando por los predicadores de la congregación para que Dios les dé palabra y esa palabra fluya y corra y sea glorificada. ¿Cuándo fue la última vez que usted elevó una oración por el grupo de alabanza para que Dios lo use? Se acabó el amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por el que se sienta a su lado para decirle al Señor: Señor, tócalo, háblale? ¿Y cuándo fue la última vez que usted, antes de venirse al culto o cuando atravesó esa puerta, le dijo: Señor, mi alma te anhela, mi corazón necesita escuchar tu voz? ¿Cuándo fue la última vez que cuando usted atravesó esa puerta le dio el gusto a su alma de adorarlo? Sin medir tiempo, porque a veces lo medimos. Tanto tiempo de pie. Van a cantar la misma canción del martes. No vino el guitarrista, otra vez faltó el baterista. Va a cantar la desentonadita. Hay que despertar sus sentidos y mis sentidos. Porque el sacrificio de Jesús no es pequeño. Y el sacrificio de Jesús tiene que valer la pena. Y si no vale en usted, valdrá en otro. En mí tiene que valer la pena. Yo no sé si en usted valdrá la pena. Pero el sacrificio de Jesús tiene que valer la pena. Y el escritor a los hebreos lo dice. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Jesús ofreció un sacrificio más grande que cualquier becerro que el sumo sacerdote llevara cada año a ofrecer por los pecados del pueblo. Se ofreció a sí mismo y murió por nosotros. Y no solo eso, sino que él mismo ofreció el sacrificio como sumo sacerdote y entró hasta allá adentro del velo. Y desde allá adentro del velo, se ancla nuestra alma a una esperanza gloriosa que trasciende aún más allá de la muerte. Y yo no sé si me estoy haciendo entender. Es como si Jesucristo hubiera atravesado el velo y allá en el lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote cada año, hasta allá entró Jesús. Y cuando entró allá a ofrecer nuestro sacrificio, allá adentro ancló nuestra alma para que usted y yo no nos mueva ningún viento, ninguna doctrina, ninguna marea, para que a usted y a mí no nos mueva ningún cuento, ninguna filosofía, para que usted y a mí no nos mueva ninguna creencia humana, para que usted y yo, asidos de nuestra esperanza, aferrados a ese Jesús que murió y resucitó al tercer día, podamos seguir creyendo, podamos seguir avanzando, podamos seguir esperando que un día Él nos levantará e iremos al cielo. Voy a invitarlo a que se ponga en sus pies.
Yo no sé usted qué esperaba oír esta noche. Es más, ni siquiera sé si le gusta mi forma de predicar. Pero es hora de despertar sus sentidos. Y no es porque yo se lo esté diciendo. Yo soy un simple vaso a quien Dios usa. Y el día que Dios deje de usarme, mis palabras se las llevará el viento. Porque esto aquí funciona es por Él y para Él. Yo sé que muchos vienen al culto y les da lo mismo quién predica, si no predican. Igual en su vida nunca pasará nada. Pero también estoy convencido de que alguien esta noche entendió que Dios hablaba con su vida. No es gratis que las Dorcas estén pensando en un despertar espiritual. Eso no es casualidad. Dios nos necesita despiertos. Es el mandamiento de Jesús cuando sube con sus discípulos al monte y les dice: velad y orad para que no entres en tentación. A la gente hoy la envuelven las tentaciones y las dificultades y las cosas del mundo, se lo llevan. ¿Por qué? Porque sus sentidos se durmieron. Porque su cristianismo anda metido entre una maleta o entre un bolso. Algunos cargan el cristianismo en la Biblia, entonces el día que la Biblia no sale de la casa, ellos ya no son cristianos. Pero qué bueno que nosotros como iglesia despertáramos esta noche y nos diéramos cuenta de la grandeza de este evangelio. Que el mismo Dios descendió un día del cielo y se vistió de hombre para salvarme a mí, para rescatarme a mí. ¿Y quién soy yo para pisotear su sangre? ¿Y quién soy yo para darle poco valor o menosprecio a su sacrificio en el Calvario? Tiene que ser mi deseo todos los días de mi vida, que ese sacrificio del Calvario valga la pena. Que cuando Jesús me mire desde el cielo pueda decir: valió la pena morir por ese hombre. Valió la pena morir por esa mujer. ¿Por qué no habla con Dios esta noche? Y es sincero con Él y dice: Señor, esta no es mi religión. Yo estoy aquí porque he creído. Yo estoy aquí porque te conozco. Y de aquí no me saca nadie. ¿Por qué no habla con su Dios esta noche? Y se aferra a Él y a esa gloriosa esperanza de que un día abandonaremos la tierra. De que un día le veremos tal como Él es. Jesús es mi esperanza. Usted y yo no estamos esperando alguna cambio de gobierno. Usted y yo no estamos esperando que se firme un tratado. No estamos esperando que de pronto alguien nos envíe una ayuda económica. Usted y yo estamos esperando que un día Él vuelva por nosotros. ¿Sabe? Nadie más en el mundo está esperando eso, solo su iglesia. El mundo está esperando otras cosas. El estreno de una película, que salga un auto nuevo. Otros esperan que se acabe el agua. Pero su iglesia está esperando que Él vuelva a llevarnos al cielo. Es necesario estar despiertos, es necesario velar, es necesario estar mirando hacia el cielo, no hacia la tierra.
Yo voy a invitarlo a orar esta noche. Y quiero pedirle que en esta oración incluyamos a una parte de nuestro pueblo que hoy sufre, todos nuestros hermanos de Nordeste, Bajo Cauca. Yo sé que aquí muchos tienen familia por allá, incluso algunos son de allá y tienen negocios allá. Están viviendo una situación muy difícil. Hoy en ninguna de las iglesias de allá se hizo culto, y hasta nueva orden no se harán cultos, ni actividades, ni reuniones, nada, todo está cancelado. Han quemado algunos carros, tractomulas, han pasado muchas cosas. De muy poquitas nos daremos cuenta porque nos enteraremos de las que nos permitan. Pero uno habla con hermanos de allá y sabe que la situación sí está muy difícil. Yo voy a invitarlo a que en esta oración los incluyamos a ellos, a todos nuestros hermanos en este sector del país e incluso de nuestra región, para que Dios meta su mano, para que Dios obre, para que Dios haga algo especial, porque ellos están sufriendo y rogándonos que oremos. Soberano Dios, Padre del cielo, gracias por tu bondad inmensa. Gracias por tu amor. Gracias, Dios, por llamar mi atención. Gracias por volver a tocar a mi puerta y despertar mis sentidos esta noche. Gracias porque sigues siendo Dios, Dios de este pueblo. Gracias por tus misericordias nuevas cada mañana. Señor, hoy venimos delante de ti a clamar por tu pueblo en todo el Bajo Cauca. Tú sabes en qué lugares hay necesidad. Caucasia, Segovia. Tú sabes dónde tu pueblo te necesita esta noche. Son momentos difíciles, de angustia, de temor, pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues teniendo todo poder y autoridad, y tú eres el único que puedes dar paz y calma aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad y el problema. Tú sigues siendo Dios. Clamamos a ti por nuestros hermanos, por el pueblo tuyo en aquel lugar, para que tú obres poderosamente, bendito Jesús. Que el Señor Jesús sea bendiciéndoles a todos enormemente. Recuerde la programación del fin de semana. Que el Señor sea guardándole a usted y a su familia, y podamos estar aquí reunidos de nuevo para adorarlo y exaltarlo a Él. Recuerde, todos los jóvenes al tercer piso, las hermanas donde la hermana Dioselina, ahí están los votos, y los hermanos que cité aquí en la parte de adelante.